Cuando comenzamos el capítulo 20 de Hechos, aún estamos en Éfeso. Así que nos dice Lucas, después que cesó el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos, a los de Éfeso. Recuerden que el capítulo 19 fue bien, pero bien movido. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿A qué los debió haber exhortado? A seguir fieles al Señor, a seguir fieles al reino de Dios. Este abrazo que les da es un abrazo que lleva ternura, es un abrazo que lleva ágape. Es que el amor de Dios se ha derramado sobre ellos. Y procede a despedirse porque había otras regiones para visitar. Esa es la labor de un apóstol. Entonces parte hacia Macedonia, o se despide por lo menos de ellos para ir a Macedonia. Qué bendición para los de Macedonia, ser visitados por el apóstol y su equipo. Y después de recorrer aquellas regiones, porque además era la labor constante del apóstol y de sus acompañantes, esas regiones de Macedonia, recordemos que Lucas detalla mucho, Lucas nos da ubicación geográfica, Lucas nos da unas pautas que a nosotros que tenemos fe, pues se las creemos, pero aquellos que quieren investigar y acrecentar su fe consultando otras fuentes, van a encontrar que estos hechos fueron reales. Y después de recorrer aquellas regiones, e igualmente así como hizo con los de Éfeso, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Exhortarlos para que siguiesen caminando en la fe del Señor, todos estos que había visto en Macedonia. Y cuando habla Lucas de abundancia de palabras, nos recuerda que uno no debe ser avaro en la exposición del mensaje del reino de Dios. De pocas palabras, no podemos ser aquellos que del reino debemos predicar para ilustrar ampliamente a los que deseen oír. Llegó a Grecia, nombre popular de Acaya, de la región como tal. Recordemos que la capital de Acaya era Corinto. Después de haber estado allí 3 meses, seguramente en Corinto, recordemos que era una ciudad que para el apóstol significaba mucho. Y tal vez por ser invierno, y al ser invierno se suspendía la navegación en el Mediterráneo, por lo peligrosa. Entonces, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, aquí tenemos a los acechadores, los de siempre, los judíos. Y no era para otra cosa que para matarlo, lo odiaban a morir. Dice bien Lucas que lo acechaban para cuando se embarcase para Siria. Seguramente ellos también abordarían el mismo barco y secretamente lo tirarían por la borda. Tal pensamiento se les debe haber cruzado. Entonces, Pablo, dice el versículo 3 en la parte C, tomó la decisión de volver por Macedonia. En vez de irse por barco, se les fue por tierra. Recuerden, mansos, pero no mensos. Y debemos ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia. Delegaciones de las iglesias gentiles seguramente, porque recordemos que se habían estado recogiendo contribuciones para los santos en Jerusalén. Allá en 1 Corintios 16, del versículo 2 al 3, libro con el cual ya hemos renovado entendimiento, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo,
para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces estas delegaciones acompañan a Pablo hasta Asia y nos menciona algunos de esos acompañantes. Sópater de Berea. Sópater significa Padre que salva. Quizás sea el mismo Sosípater de Romanos capítulo 16, versículo 21. Y este era un delegado de los santos en Berea. También está Aristarco y Segundo de Tesalónica. Aristarco quiere decir mejor gobernador, eso significa ese nombre. El capítulo 19, versículo 29. Y se refiere también a un segundo, que obviamente significa eso. Y está mencionado solo aquí, en este capítulo de Hechos. Ambos eran delegados de Tesalónica. El grupo era nutrido, porque también está Gallo, que era de Derbe, y Timoteo. Entonces Gallo, juntamente con aquellos otros delegados, desde luego de Derbe, y Timoteo. Timoteo ya sabemos que es de Listra, y además un discípulo muy cercano al apóstol Pablo. Y agrega a Lucas, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces, al ser de Asia, seguramente eran delegados de Éfeso. Tíquico, para quien le suene el nombre para un hijo, significa afortunado. Y Trófimo, nutritivo. Hasta para un negocio de alimentación sirve ese último nombre, Trófimo. Estos, ¿quiénes? Preguntará alguno. Pues Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, que ya sabemos que es de Listra, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí hay algo interesante. Ese nos incluye a Lucas en este viaje acompañando a Pablo. Por eso vamos a notar que es muy detallado. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Nuevamente Lucas se incluye cuando dice nosotros. Es que posiblemente se había quedado en Filipos. Además, recordemos que en cierta ocasión habíamos explorado lo que nos dicen algunos historiadores. Se cree que Lucas pastoreó en Filipos en años posteriores. Daticos interesantes. Cuando habla de los panes sin levaduras, está hablando de la Pascua, que es en marzo o en abril, para acomodarnos al calendario judío. Y nuevamente dice, navegamos desde Filipos. Entonces, aquí los tenemos ya juntitos, y dice Lucas que era además un experto navegante por los términos que usa y por los detalles que da. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Se ve que la navegación o el clima estaban difíciles porque este es un trayecto, dicen los conocedores, que se podía hacer en 2 días de viaje. Aquí se demoraron 5. Nuevamente Lucas se incluye, nos reunimos. Una semana bien aprovechada se quedaron allí. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, seguramente aquí se refiere al domingo, porque los creyentes tenían la costumbre de congregarse, o habían tomado la costumbre después del día de la resurrección del Señor, y eso coincide con el domingo. En fin, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, nuevamente Lucas se incluye, y cuando se refiere aquí a partir el pan, es porque o se refiere a la cena del Señor, que él había dejado establecida, o
tal vez a un simple ágape, que era una fiesta de amor. Cualquiera sea de las dos, se reunían. Los discípulos necesitan ese acompañamiento, ese poderse ver los unos a los otros. Pablo, en esta ocasión, dice la Escritura, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Esta enseñanza aquí era más un diálogo, era un conversar con aquellos que en el Señor Jesús han creído. Es un discurrir, es un discutir, es un arguir. En este caso, entonces, conversaba con ellos. Un escritor, Lumby, dice, la reunión, esta clase de reuniones a las que se refiere aquí Lucas, la reunión era donde se usaba el razonamiento para resolver las dudas y aclarar dificultades que podían surgir en las mentes de los cristianos en Troas. Algo similar a lo que hacemos los martes, en donde nos podemos sentar a dialogar basados en las Sagradas Escrituras y todos podemos preguntar para resolver nuestras inquietudes, sin importar si la inquietud es muy profunda o muy superficial. Pero el apóstol se ocupaba en enseñarle a los discípulos todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora, en este caso, Lucas nos recuerda que estaban listos para salir. Por lo tanto, esa reunión de enseñanza era muy importante. Tan importante era que dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pensemos que había comenzado tipo 6 de la tarde y lleva 6 horas de conversatorio con aquellos creyentes. Lo alargó porque era necesario que los puntos de interrogación en las mentes de aquellos creyentes quedaran claros y resueltos. Y si a eso le sumamos la premura del viaje al día siguiente, pues adiós sueño. Entonces, él alarga el discurso, su intervención, hasta la medianoche, lo cual quiere decir que no fue corto. Aquí de plano quedan exhortados aquellos creyentes que necesitan o solo soportan charlas bíblicas de 20 minutos, de media hora, de máximo 1 hora, porque es que pilas, pastores, que usted sabe que soy una persona muy ocupada, una mujer muy importante, y a estas cosas yo solo le puedo dedicar. Pues aquí no. Aquí los que están reunidos saben lo que es realmente importante y sacrifican sueño y comodidad en sus hogares seguramente para estar escuchando. Es que aquí están escuchando palabras de vida eterna. Qué bueno que todos podamos cambiar ese chip que nos hace pensar que las cosas de Dios son o se pueden colocar a la par de lo que hacemos diariamente en todos los otros ámbitos de nuestra vida. No, señor. Pablo alargó el discurso. El que se quedó, y el que no, pues se fue. No fue corto. Lucas es detallado, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Era un nivel alto, y nuevamente aquí podríamos recordar que como Lucas está con él, en vez de estaban, que nos da la Reina Valera del 60, debería entenderse estábamos. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces, por favor, usemos la imaginación que Dios nos ha dado para ilustrar esto. Están en un aposento alto. Pablo ha alargado el discurso. Dele. Porque es que cuando uno comienza a renovar entendimiento, el tiempo se va y uno fluye. Y el que está recibiendo con fe no quiere soltar. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico significa afortunado. Miren que no estaban separados de los adultos, sino que allí estaba este joven, que estaba sentado en la ventana. Bueno, ventana para las construcciones de la época es mucho decir, es más bien como una abertura en la pared en donde este Eutico pues se pudo acomodar. Seguramente había mucho calor, mucha gente, las lámparas estaban encendidas, no había aire acondicionado, en fin, que estaba sentado en la ventana
rendido de un sueño profundo. Ay, gloria a Dios. Vea que a mí no es el único que se me duermen en los sermones. Entonces, este rendido de un sueño profundo está hablando de un proceso gradual. De verdad que Eutico estaba haciendo el esfuerzo para no dormirse. Como 2 o 3 congregados que yo conozco que realmente hacen el esfuerzo hasta que finalmente el discurso que doy de las Sagradas Escrituras los vence. Gracias a Dios estamos cerca del piso. Rendido de un sueño profundo, no así Eutico, por cuanto Pablo disertaba largamente, es decir, sin premura, sin afanes, porque aquí estamos hablando, les voy a colocar un ejemplo de la actualidad. Si su carro empieza a tener un ruidito, algo que usted sabe que está molestando, pues a usted no se lo pueden reparar mientras usted lo va manejando. Hay que colocarlo en el taller y sacarle tiempo y usted parar todas sus actividades y coger otros transportes o hablar con alguien para que le ayude en sus diligencias, pero el carro tiene que parar. Igualmente sucede con aquellos que nos congregamos en torno al consejo de Dios. Uno tiene que sacarle tiempo a esto. No necesariamente 12 horas, como vamos a ver más o menos, que calculo ya más adelante que duró este sermón, este mensaje, este conversatorio, este discurso, esta disertación. Entonces, usted y yo debemos dedicarle tiempo a cultivar nuestra alma. Y para eso hay que parar. Aquí me sirve para exhortar a aquellos que alimentan su alma solo de prédicas, por ejemplo. Ay, no, John, es que mire, yo me escucho las cápsulas, el mensaje del martes y del viernes religiosamente. Pues aún así, aunque es un buen alimento, sufres de desnutrición espiritual, porque esto no reemplaza la lectura diaria que de la palabra tú y yo debemos tener. En nuestro caso como congregación local, nuestros 9 capítulos. Créanme que llegará un tiempo en el cual el haberte alimentado de 9 capítulos mínimo diario te va a hacer falta. Y entonces podrás recordar como aquellas vírgenes insensatas que no llevaban aceite suficiente para recargar sus lámparas y se quedaron sin saber qué hacer en ese momento. Habrá un momento en que necesitarás la palabra de una manera tan urgente, pero como no la tienes habitando dentro de ti, sino que eres un visitante de cultos y de conferencias bíblicas, te hará falta para resistir lo arduo del camino. Entonces, si no has empezado, estando entre nosotros como congregación local, a cultivar tu alma con 9 capítulos diarios de las Sagradas Escrituras, aún es el tiempo de empezar. No se sienta solo culpable y mal y con remordimiento por no haberlo hecho. Comience. Y aquellos que ya tenemos la disciplina de hacerlo, pues redoblémosla. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, Eutico cayó del 3er piso abajo. O sea que estaban en un 3er piso. Solo imagínese la caída. Recuerde que tenemos conectada la imaginación, no se me duerma. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo. Finalmente fue derrotado por el sueño el muchacho. Y cayó, literalmente cayó por el hueco, por la ventana aquella, del 3er piso. ¡Pum! Allá se estrelló contra el piso. Y fue levantado muerto. Recordemos que Lucas está allí presente. Lucas es médico. Le debió haber tomado el pulso, la respiración, a ver si estaba funcionando. No, aquí cuando dice muerto, es muerto. Qué situación tan inesperada. Mejor dicho, Eutico en este momento estaba escuchando un sermón de Pablo y al momento siguiente estaba en la presencia de Dios. Y fue levantado muerto. Entonces Pablo interrumpe su disertación. Es que las personas son importantes. Él no dijo, no, es que soy yo el que estoy hablando. ¿Para qué se descuidó y estaba sentado en la ventana? No. Por favor.
Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo. Se echó sobre el muchacho como Eliseo con aquel que también en el Antiguo Testamento había fallecido. Y le abrazó en un ágape interesante. Entonces descendió Pablo, bajó los 3 pisos, ve al muchacho, se tira sobre él, se echa sobre él y lo abraza. Y mire lo que dice Pablo: no os alarméis, pues está vivo. Entiéndase que resucitó. Lucas nos acaba de aclarar que el muchacho fue levantado muerto. Y aquí Pablo está diciendo: no os alarméis, pues está vivo. Uno espera, pues, una reacción diferente en Pablo, pero miren lo que pasa. Después de haber subido y partido el pan y comido, no se quedó entonces Pablo recibiendo aplausos o comentando el hecho. No. El disertar de la palabra lo consumía. Él partió el pan y los hizo comer. Aquí sí parece ser que era la cena del Señor, pero no es claro. O un simple ágape, no es claro. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. O sea, siguió con el tema que traía en cuestión. Estas congregaciones y estos congregados estaban acostumbrados a milagros. Pues no se nos habla si Eutico siguió allí escuchando la predicación o se lo llevaron para la casa. El caso es que lo importante había continuado, la exposición de la palabra. Lo urgente, el accidente del muchacho, se había solucionado, pero lo urgente no los apartó de lo importante. Entonces estamos hablando de horas y horas ministrando la palabra del Señor. Algo así, o sea, una alimentación de estas, no da lugar a anemias espirituales. Entonces se sale de allí y continúa su camino. Entonces Lucas se encarga de aclararnos. Y llevaron al joven vivo, o sea, Eutico, y fueron grandemente consolados. El muchacho resucitó. ¡Qué bendición! Fue resucitado. Sí, grandemente consolados. Esto me recuerda en el Evangelio de Lucas, precisamente, cuando el Señor Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Produjo gran alegría y gran consuelo en ella y en los que estaban a su alrededor. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Lucas continúa incluido en este viaje, dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. O sea, Lucas y el grupo van en una embarcación, pero Pablo no va. Asón es una población o una ciudad que está a 30 kilómetros, y Pablo hizo ese recorrido por tierra, y allí se encontraron con él. Ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Para qué? Bueno, sería que la navegación estaba muy fuerte, pero créanme que yo pienso que era para tener tiempo a solas para tener comunión con el Padre, tener comunión con el Señor Jesús, que lo había enviado por todos estos periplos, tener comunión con el Espíritu Santo, que era el que lo guiaba en cada uno de sus pasos, o simplemente para apartarse un poco de la gente y tener la experiencia de estar a solas con Dios. Ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. O sea, el resto del recorrido, Pablo lo hace por barco. John, ¿para qué tanto detalle? Pues para los detallistas. Mitilene está a unos 41 kilómetros y es la capital de Lesbos. Lesbos estaba situada al lado oriental de esa isla. Muy importante está Lesbos. Dicen, por ejemplo, los historiadores que Cicerón dijo acerca de ella que era una ciudad noble.
Horacio dijo que era una ciudad hermosa. Y Vitruvio la describió como magnífica. Tremenda esa ciudad, de esas que uno debería haber conocido. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío. Siguieron por barco entonces, o en barco, y parece que atracaron al frente de la isla y no en ella. Sus razones tendrían. Al otro día, dice Lucas, tomamos puerto en Samos. Así que descansaron toda la noche y ahora sí cruzaron. Samos es una isla al sudeste de Éfeso. Y para los que les interesan los datos, allí nació este señor llamado Pitágoras. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, este Trogilio es otra de las poblaciones. Nuevamente recordemos que Lucas describe ampliamente cada uno de sus viajes. Esto es muy importante. Tal vez para usted y para mí no, pero a alguien le está llegando esto. Al día siguiente llegamos a Mileto. Mileto entonces estaba a unos 45 kilómetros de Éfeso. Allí en Mileto nació Tales. A mí en los crucigramas me sale este señor, Tales de Mileto. En su momento, este Mileto, la ciudad, fue un centro comercial muy importante hasta que la desplazó en importancia Éfeso como tal. Ahora, ¿por qué estaban allí? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Era una decisión que había tomado, posiblemente porque tenía el afán de hacer otras diligencias en otras ciudades, como vamos a ver más adelante. Además, en Éfeso ya había estado por espacio de 3 meses en la sinagoga y de 2 años en la escuela de aquel tirano. Aunque más adelante el mismo Pablo, en este capítulo, les va a decir a los ancianos de Éfeso, que los citó para decirles algunas cositas, que había estado durante 3 años con ellos, de día y de noche, enseñándoles. En fin, para no detenerse en Asia, estaba de afán este señor, Pablo. Y aquí viene la posible razón, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Lucas da pormenores del día a día, precisamente porque estaba con ellos. Ahora, recordemos que gracias al Espíritu Santo, Él inspira todos estos hechos, valga la redundancia, de Hechos de los Apóstoles, y Él es el que le está dando indicaciones al detallista Lucas para que nos deje todo este recorderis a nosotros que ahora después de 2000 años lo estamos leyendo. Es importantísimo todo. Nada de la Escritura es para desechar. Pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y aquí se nos va a dar la introducción de algo muy interesante que ocurre en este capítulo, o en lo que falta de él. Miren lo que dice Lucas acerca de Pablo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso a algunos del equipo, y recordemos, estamos hablando de 45 kilómetros mínimo de distancia entre las 2 ciudades, pues escoge a 2 o 3 del equipo, no se sabe realmente el número, y les hace una encomienda para que vayan a Éfeso. Y la encomienda es esta: llamar a los ancianos de la iglesia. Vamos a ver que los hace desplazarse desde Éfeso precisamente hasta Mileto, donde él estaba. Y esto me llena de tanta admiración, porque miren la disposición de estos que manda a llamar, no solamente de los que envió a llamarlos, sino de los que al ser llamados no sacan ninguna disculpa, ningún pero, tengo que atender el negocio, eso está muy lejos, me mareo en barco, me da mucha pereza ir a pie. No, esta gente ya había tomado conciencia
de la eternidad y de que por algo el apóstol los estaba llamando y debía ser importante acudir a esa cita. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces vuelvo y repito, son 45 kilómetros porque uno pasa ¡bum! Por estos versículos como un rayo, pero resulta que no, es que son varios días para desplazarme allí. Entonces hace llamar a los ancianos de la iglesia. Es que a los miembros de la iglesia, sinceramente, lo único que nos debería y nos debe consumir el tiempo son las cosas de Dios. Lo demás, que vaya en segundo lugar. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, o sea, en ese viaje, les dijo. Entonces, esto que a continuación les va a decir es acerca de su entrega, la de ellos y la de él, al reino de Dios y al Rey del reino. Y les va a hacer una reconvención muy interesante. Él les dice a estos ancianos que vinieron: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él comienza con esta introducción lo que les va a decir. Cuando les dice vosotros sabéis, es porque ellos mismos eran testigos, los ancianos que había ahí y que acudieron al llamado, sabían de qué les estaba hablando el apóstol. Y miren que les dice, ¿cómo me he comportado? Estaba hablando acerca del testimonio como predicador y como apóstol allí en Éfeso y de su diligencia al hacerlo. ¿Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo? O sea, Pablo y su equipo no eran un conjunto de líderes intermitentes en su consagración a Dios y a la obra de Dios y a los hermanos. No. Todo el tiempo que Pablo estuvo allí en Éfeso, los 3 años, que vamos a ver a los que él hace referencia, ellos podían ver un testimonio que ahora Pablo les está enrostrando. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. O sea, cuando llegó a Éfeso y duró allí mínimo 3 años, ellos pudieron observar a Pablo cómo se comportaba en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enseñanza y hasta cuando estaba callado. Sirviendo al Señor con toda humildad, les dice Pablo. O sea, Pablo, recordemos que se considera a sí mismo siervo de Jesucristo, como dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Siervo allí es esclavo. Él era completamente consciente de que no se pertenecía a sí mismo. Con toda humildad, les dice, es decir, con disposición mental para ser enseñado por el Espíritu Santo, con disposición física para aguantar las arduas tareas que implica este servicio a Dios. Y cuando Pablo habla de que lo ha hecho con toda humildad, recordemos que está hablándoles a personas que están dentro de un imperio romano y recordemos que los romanos, como tales, menospreciaban la conducta del humilde, porque el humano romano cultivaba la soberbia y el orgullo, no la humildad. Era completamente un desprestigio para alguien que quisiera hacerse humilde. Pero Pablo, miren lo que dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Es que este no es un camino de muchas risas o de muchas risotadas o de grandes placeres. Hay lágrimas en ese caminar. Y Pablo les dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Tú y yo ya hemos sido testigos de lo que en capítulos anteriores de Hechos hemos visto, de verdad la alevosía con la que los judíos perseguían al apóstol. A propósito, pruebas y acechanzas que el apóstol no sufría antes de llegar a llevar el mensaje del Señor.
Y las acechanzas de los judíos es porque eran mansalveros. Recordemos que lo persiguieron por toda Asia como rémoras malignas, pegadas para hacerle daño, sanguijuelas, mejor diría yo, sanguijuelas malignas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y él ahora les dice, recuerden, han venido en un viaje de 45 kilómetros y se tienen que regresar, son 90. Los discípulos que Pablo envió por ellos ya tienen el recorrido de 90 kilómetros en sus pies o en el barco. En fin, el viaje está hecho. Y están allí sentados. Y les recuerda Pablo, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Además de las pruebas, que Pablo no está alardeando de ellas, sino que está mostrándoles que a pesar de ellas, nada que les hubiese sido útil. Escuche, la palabra para útil acá es sacar una cosa a la vista. Pablo no les tapó nada. Pablo realmente lo que les entregó era lo que necesitaban, así no lo quisieran oír. O tal vez pudiesen llegar a pensar que no necesitaban oírlo, porque a veces uno piensa que hay cosas que uno no necesita ser discipulado en ellas, pero Pablo se las dijo de todas maneras. Les habló sobre el reino de Dios, les habló sobre Dios, les habló sobre las Sagradas Escrituras, les habló sobre la eternidad, les habló sobre la resurrección, les habló sobre la santidad, les habló sobre el perdón de pecados, les habló sobre la vida en el Espíritu. Y como nada que fuese útil, es que el consejo de Dios es útil, muy útil, lo único realmente útil. He rehuido de anunciaros. Entonces, no le sacó el cuerpo Pablo a nada. Así eso lo expusiera a la muerte y a peligros diversos, como también ya hemos visto. Mejor dicho, Pablo era y es, porque ahora nosotros estamos siendo beneficiados también de todo lo que él escribió, un parlante de Dios y un parlante del reino. Sentarse a hablar con Pablo o escucharlo o verlo pasar era hablando del reino y del rey del reino. Entonces les dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Entonces, la enseñanza del apóstol Pablo, insisto, era a través de las Sagradas Escrituras. Nada de lo que Pablo sacaba a la luz era una teoría de él. No, eran Sagradas Escrituras. Y además, como lo acabamos de ver, con su ejemplo avalaba lo que les enseñaba. Recuerda mucho lo que dice en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, cuando va culminando el Sermón del Monte el Señor Jesús, que la gente se admiraba porque les enseñaba no como los escribas y fariseos, sino que lo hacía con autoridad. Es decir, que como predicaba, vivía. Igual ocurre con Pablo. Ahora, este anuncio, esto útil y esto que les enseñaba y les anunciaba, lo hacía públicamente y por las casas. Públicamente, como ya hemos visto, en la sinagoga, si nos vamos a circunscribir solo a Éfeso. Y también en la escuela de Tiranno. Sin embargo, había espacios, como Pablo vivió tanto tiempo allí con su equipo entre ellos, pues estaban las casas de los congregados. Es decir, cuando Pablo iba a la casa de los congregados, el tema seguía siendo el mismo. A propósito, te pregunto, ¿qué se habla en tu casa cuando no estás en el servicio o cuando no estás escuchando una prédica? ¿Qué es lo que se vive en tu hogar? Cuando te van a visitar los líderes, ¿de qué hablan en ese interregno? En las visitas. Es más, en las salidas a hacer ejercicio, en las salidas tal vez a un restaurante, allí es posible seguir renovando entendimiento. Entonces, esto era continuo por parte de Pablo. Por eso les dice, públicamente y por las casas. Y les agrega, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios.
Vuelvo al punto, no me puedo cansar de eso. Les testificaba desde las Sagradas Escrituras. Y como testigo de todo esto es Dios. Les hablaba de un arrepentimiento cuando los estaban evangelizando para que pasaran de la vida de pecado y de pecados a la luz de Dios. Y ese arrepentimiento debería ser para con Dios, que es el único que puede perdonar la vida de pecado y de pecados. O sea, Pablo no estaba exponiéndoles una teoría distinta. No. Además de hablarles a judíos y a gentiles, a ambos pueblos, acerca del arrepentimiento para con Dios, también dice, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque es que recuerden que en esto ingresamos por creer en Cristo Jesús. Y Pablo dice, miren la propiedad, nuestro Señor, o sea, nuestro dueño. Y aclara que es Jesucristo, porque ya sabemos que el Señor Jesucristo es Dios por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a dejar ahí. Qué bien nutritivo es, como el nombre de aquel que vimos al principio. Pero lo que sigue lo es también. Pero vamos a digerirlo bien. Yo animaría a los que estamos realmente disciplinados en la lectura juiciosa de este libro de Hechos de los Apóstoles. Hombre, repasémonos esos 19 capítulos anteriores. Una y otra vez, esta semana, para que no perdamos el hilo. Y recuerda que originalmente la Escritura no viene con capítulos y versículos, así que era de largo. Hágalo, haga el ensayo. Ahora, son 20 capítulos, los puedes escuchar en 2 días o leer en 2 días. La renovación del entendimiento, cosa clara y clave en este peregrinar. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Amado Espíritu Santo, gracias por este testimonio de las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y Señor Jesucristo, gracias porque al igual que hace 2000 años, nosotros, por escuchar lo que hablaste a través del apóstol Pablo, también sabemos de manera muy clara que es acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo sigue hablándonos desde las Escrituras y sigue cumpliendo el papel que lo enviaste a hacer. Amén y amén.